Hola a todos. Hoy voy a hacer un repaso sobre pancreatitis crónica y sus principales hallazgos en los distintos métodos de diagnóstico por imagen. Recordamos que la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva que se caracteriza por producir cambios morfológicos que son irreversibles en el páncreas. Dichos cambios son la destrucción del tejido sano y la aparición del tejido fibroso y cicatrizal, con eventual fallo también de las funciones exocrinas y endocrinas del páncreas, que se manifiestan clínicamente por síndrome de mala absorción, episodios de esteatorrea y diabetes. Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia al sexo masculino y la edad promedio al momento del diagnóstico oscila entre los 35 y 55 años. Cuando ocurre en la población pediátrica, la causa más frecuente sería la de origen genético y por malformaciones anatómicas. Histológicamente, la pancreatitis crónica va a presentar áreas de fibrosis, atrofia sinar, distorsión ductal y calcificaciones intraductales. Se dice que no existe un gol estándar en el diagnóstico de pancreatitis crónica y que el diagnóstico se basa fundamentalmente en la presentación clínica de la enfermedad, el estado funcional del páncreas y en los estudios imagenológicos. Estos van a presentar mayor cantidad de hallazgos, principalmente en los estados avanzados de la enfermedad. Entonces, las características distintivas de la pancreatitis crónica serían el dolor abdominal, la mala absorción, cuadros de desnutrición, la aparición de diabetes mellitus y en las pruebas de imágenes, las calcificaciones pancreáticas. La etiología es variada, está resumida con las siglas TIGAR o donde tenemos causas tóxico-metabólicas, principalmente el alcohol, aunque también se asocia a tabaquismo, a cuadros de hipercalcemia e insuficiencia renal crónica. De etiología idiopática, porque el 30 al 40% de las pancreatitis crónicas a las que no se les encuentra una causa aparente, se las considera idiopáticas. También tenemos pancreatitis de origen genético, autoinmune, recidivante, como las pancreatitis agudas graves o recidivantes, y de etiología obstructiva, como el caso de la disfunción del esfínter de Oddi, o cualquier etiología que produzca obstrucción del conducto pancreático. Entonces, el diagnóstico de pancreatitis crónica se va a basar en la sintomatología y en la presencia de los cambios morfológicos típicos en las pruebas de imagen, como así también en la demostración de la insuficiencia pancreática exócrina. Clínicamente se va a presentar con dolor abdominal típico en epigastrio, a menudo irradiado hacia atrás, a veces asociado a náuseas y vómitos, y este dolor incrementa y alcanza su pico cerca de los 15 a 30 minutos post-ingesta. Cuando nosotros tengamos un dolor de estas características en un paciente que además tiene factores de riesgo, tenemos que sospechar de pancreatitis crónica. Se dice que la mayoría de los pacientes que tienen pancreatitis crónica en algún momento van a desarrollar insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Porque hay pérdida del parénquima normal de la glándula. La insuficiencia pancreática exógena, ¿no es cierto? Una de las principales afectadas es la secreción de la lipasa. ¿Cómo se va a ver esto? Con mala absorción de grasa, con cuadros de esteatorrea. La esteatorrea eran heces voluminosas, malolientes, y que tenían grasa en las mismas. A su vez, la mala absorción de la grasa se acompaña de una disminución del peso y un déficit de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, D, E, K, y así también la vitamina B12. En cuanto a la insuficiencia pancreática endocrina, los pacientes van a manifestar, ¿no es cierto?, diabetes mellitus. También existe cierto número de pacientes que tienen pancreatitis crónica, pero que no tienen ningún síntoma, y que debutan directamente con las complicaciones. En etapas tempranas de la pancreatitis crónica no vamos a encontrar alteraciones morfológicas de la glándula, y muchas veces se dice que estos cambios morfológicos junto al fallo exócrino son patognomónicos de estadios avanzados. En cuanto al diagnóstico imagenológico, se dice que la pancreatitis crónica determina la aparición de lesiones histopatológicas de curso progresivo y, como les dije antes, irreversible. Estas lesiones van a condicionar alteraciones que van a ser visibles tanto en el parénquima como en los conductos. Y vamos a tener técnicas imagenológicas específicas para una u otro. Por ejemplo, para evaluar las alteraciones ductales,
voy a tener la ERCP, o colangiografía retrógrada endoscópica, la colangioresonancia, o la ecoendoscopía. Para valorar las alteraciones que suceden a nivel del parénquima, voy a utilizar la ecoendoscopía también, como así también la tomografía y la resonancia. Si bien tengo métodos diagnósticos como la radiografía va a estar limitada a la visualización de las calcificaciones del páncreas. Y la ecografía, que como siempre es el caballito de batalla, porque es el más accesible, es un estudio que no es invasivo, de bajo costo, es la técnica inicial ante la clínica inespecífica. Pero tiene limitaciones, principalmente anatómicas, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal que discurre de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, la porción más accesible termina siendo la localizada en el epigastrio, que es la más inferior y la más anterior, como es la cabeza del páncreas y parte de la región corporal. No sucede lo mismo con la porción caudal, que es la parte más posterior y más superior, y se encuentra oculta por los últimos arcos costales. Además, le tengo que sumar que existen factores como la obesidad que puede presentar el paciente, la interposición de aire intestinal, que puede hacer que yo tenga menor valoración o menor accesibilidad mediante ecografía a la glándula pancreática. Pero cuando puedo llegar a ver al páncreas, va a ser útil la ecografía para valorar los signos típicos, clásicos, como así también algunas complicaciones. Otras técnicas imagenológicas es la ecoendoscopía, que es la de mayor sensibilidad, para ver alteraciones morfológicas y ductales, como vamos a ver más adelante. Y después está la tomografía, la resonancia, que también tiene buena sensibilidad para ver alteraciones morfológicas y en algunos casos, como la resonancia, la colangioresonancia, para identificar alteraciones ductales. Y también vamos a describir más adelante la colangio-retrógrada endoscópica. En cuanto a la ecografía, acá tenemos varios cortes ecográficos del páncreas, donde acá podemos ver que el páncreas conserva todavía la ecoestructura normal. En este ejemplo tengo ya un páncreas que presenta una dilatación del conducto principal con las paredes de forma irregular. En el tercer ejemplo superior puedo ver que el páncreas es francamente inhomogéneo debido a la presencia de múltiples lesiones ecogénicas con sombra acústica posterior que correspondían a calcificaciones pancreáticas. Dijimos que la ecografía podía llegar a identificar algunas complicaciones, y por ejemplo acá tengo un pseudoquiste de páncreas, donde veo una lesión con contenido líquido anecoico, paredes gruesas y definidas, que no presentan vasculatura al Doppler color. En este otro ejemplo, la porción cefálica del páncreas francamente aumentada, con una lesión líquida en el interior, que tiene contenido homogéneo y que aparentemente presenta a nivel de la pared ciertos elementos ecogénicos que podrían corresponder a calcio. Además, que en la región anterior del cuerpo del páncreas puedo ver una estructura anecoica que corresponde al conducto principal dilatado. Si bien dijimos que la radiografía y la ecografía no son tan sensibles para diagnosticar una pancreatitis crónica, estos dos métodos de estudio se limitan prácticamente a la limitación de las calcificaciones. Pero en ausencia de calcificaciones no debemos excluir la pancreatitis crónica. La tomografía es muy útil en dos situaciones fundamentales. En estadios avanzados, donde vamos a tener los hallazgos clásicos de atrofia de la glándula, dilatación del conducto y la presencia de calcificaciones. También para la visualización de las complicaciones. Dichas complicaciones pueden suceder en estadios avanzados o debutar en estadios iniciales, como dije hace rato, que existían pacientes que eran asintomáticos y que debutaban directamente con las complicaciones. Entonces vamos a ver que podemos encontrar un páncreas que tenga la morfología anormal, y no por eso decir que no presenta una pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque puede estar alterada aún en un páncreas normal la función exócrina. En etapas iniciales, como dije, puede mostrar las complicaciones como el pseudoquiste, el pseudoaneurisma, entre otras, y también puede presentar una glándula aumentada o puede presentar una glándula disminuida de tamaño con contornos irregulares.
A pesar de que el diagnóstico de pancreatitis crónica en sus estadios iniciales no es fiable, la tomografía va a ser útil entonces para evaluar las complicaciones. ¿Qué vamos a encontrar en estadios avanzados? Atrofia del parénquima, dilatación ductal, calcificaciones dentro de los conductos pancreáticos. De total de las pancreatitis se vio que el signo que más se encontraba presente en un 68% era la dilatación ductal, y en un 54% la atrofia del parénquima, y en menor frecuencia las calcificaciones. Ahora bien, la presencia de las calcificaciones es específica de la pancreatitis crónica. No así la atrofia y la dilatación, que son no específicas, porque, por ejemplo, puede encontrar una atrofia del parénquima en un paciente que no presenta pancreatitis, pero que es un paciente de edad avanzada. Y también puede encontrar dilatación ductal, que no es específica de pancreatitis crónica, como en los casos de un colangiocarcinoma o un tumor de páncreas. Ahora vamos a describir más adelante las complicaciones de la pancreatitis crónica. En este caso puedo ver en un corte axial, en una tomografía de abdomen, las hiperdensidades que están marcando la flecha que corresponden a las calcificaciones de la pancreatitis crónica. Como así también puedo ver en este otro ejemplo una lesión a nivel de la pared anterior del páncreas en íntimo contacto con este mediante otra área hipodensa de contenido líquido, donde el área voluminosa e hipodensa presenta paredes gruesas y definidas y un contenido homogéneo, y era un pseudoquiste de páncreas. Si este pseudoquiste de páncreas se complica, el contenido en vez de ser homogéneo puede ser inhomogéneo y alterar distintas densidades. La colangioresonancia es más sensible que la tomografía y es de elección cuando la tomografía no es concluyente. Es más sensible que la tomografía para detectar áreas de fibrosis. ¿Cómo vamos a ver la fibrosis en la resonancia? La vamos a ver hipointensa en T1 y que tras la administración del contraste endovenoso presenta un realce disminuido. La resonancia también tiene la capacidad para detectar en forma precoz alteraciones como ser cambios en la señal de la glándula pancreática. Estos cambios de señal del páncreas son previos, ¿no es cierto?, a las alteraciones morfológicas. Entonces, la visualización de alteraciones o diferencias en el cambio de señal de la glándula es indicativo de que el paciente puede, ¿no es cierto?, presentar una pancreatitis, incluso antes de que veamos las alteraciones morfológicas como es la atrofia del páncreas, la dilatación del conducto o la presencia de las calcificaciones. También valora el conducto pancreático igual que el RCP. Ya vamos a describir el RCP también. Pero a diferencia del RCP, la colangioresonancia no es un estudio invasivo. Pero, ¿cuál es la desventaja de la colangioresonancia? Que no tiene la sensibilidad del RCP para valorar los conductos de segundo orden. Al valorar el conducto pancreático puede diagnosticar si la dilatación que sucede en el conducto es de etiología maligna o benigna. Por ejemplo, el conducto dilatado de la pancreatitis crónica es irregular y sin embargo la dilatación del conducto de etiología maligna es arrosariada o lisa. Cuando existe pancreatitis crónica sumada a obstrucción biliar, el colédoco va a ir presentando una disminución del calibre o una estrechez que es gradual, cosa que no sucede ante la presencia de una estenosis secundaria a un carcinoma, donde la estenosis o estrechez es abrupta. La colangioresonancia tiene gran precisión para valorar la etiología y definir si es una pancreatitis obstructiva o una pancreatitis de etiología no obstructiva. Es excelente igual que la tomografía para valorar las complicaciones y permite visualizar aquellos pseudoquistes pequeñitos que se van a ver claramente en resonancia, en secuencias en T1, tras la administración del gadolínio. Para entender esos cambios que nos muestra la resonancia, que son alteraciones precoces, brevemente debemos saber cómo se ve un páncreas normal. Un páncreas normal en la resonancia lo vamos a ver como hiperintenso en secuencias T1 con supresión grasa, y que tras la administración del contraste endovenoso realza intensamente, incluso haciéndose más hiperintenso que el hígado. Pero como el páncreas está normal y tiene la capacidad de realzar, también tiene la misma capacidad para lavarse. Entonces, en fases venosas y tardías, el páncreas se lava.
En la colangioresonancia de la pancreatitis crónica, vamos a ver en estadios iniciales la pérdida de señal en secuencias T1 con supresión grasa. Y en el contraste endovenoso en la fase arterial, el páncreas va a mostrar esto, que es característico, un realce disminuido y heterogéneo. Y en la fase venosa, un realce tardío. Esto se debe, estas diferencias del realce, a las alteraciones de la vascularización del páncreas que son secundarias a la inflamación crónica y al proceso de fibrosis. Y en forma tardía, lo mismo que veía la tomografía, la atrofia, la dilatación ductal y las calcificaciones intraductales. Ahora bien, ¿por qué las calcificaciones las vamos a ver acá? Las calcificaciones se va a ver mucho mejor y la tomografía es más sensible porque las ve, ¿no es cierto?, como áreas hiperdensas. Pero la resonancia las puede inferir porque va a haber focos de vacío de señal rodeado de la secreción pancreática que se va a ver hiperintensa. Y ahora vamos a ver el ejemplo. En este caso, veo en un estadio precoz, en una secuencia, ¿no es cierto?, con saturación grasa, veo que el páncreas presenta una pérdida de la señal, cuando en situaciones normales el páncreas era hiperintenso. Que tras el gadolinio, el páncreas en situación normal, ¿se acuerda que realzaban intensamente, incluso más que el hígado? Bueno, acá va a tener el realce disminuido y heterogéneo que mencionamos hace rato. Y en la fase venosa y tardía, realza. Entonces, repasamos. En situaciones normales, volvemos. Páncreas sin contraste se ve hiperintenso. Tras el contraste, en la fase arterial se ve con un realce marcado, siendo más hiperintenso que el hígado. Y en la fase venosa y tardía, el páncreas se lava. En un estadio inicial, el páncreas tiene una disminución o pérdida de la señal. En la fase arterial, el realce es menor y heterogéneo. Y en fase venosa y tardía, tiene un realce tardío. Otro ejemplo, vamos a ver una tomografía donde vemos que el páncreas está atrófico o disminuido de volumen, con una franca dilatación del conducto que se ve como esa imagen tubular hipodensa. En la ecografía, este corte se traduce con un páncreas más adelgazado y una franca dilatación del conducto principal pancreático con un contenido anecoico homogéneo. En una etapa más tardía, ya la presencia de imágenes ecogénicas con atenuación que corresponden a las calcificaciones, y en la tomografía un páncreas adelgazado que muestra esa imagen tubular hipodensa que corresponde al conducto principal dilatado, irregular, y ya se aprecian las calcificaciones como focos hiperdensos. En este estudio vamos a ver lo que yo le decía de las calcificaciones en resonancia, que las podía inferir, si bien la tomografía es más sensible, en la resonancia las podemos inferir porque las vemos como focos de vacío de señal o hipointensos en medio, ¿no es cierto?, de la secreción pancreática que se ve hiperintensa. En este otro ejemplo vemos la secreción hiperintensa y en el medio ese foquito con vacío de señal o marcadamente hipointenso. ¿Cuáles eran las complicaciones de la pancreatitis? Aquí las vamos a ver a todas, las vamos a nombrar. El pseudoquiste de páncreas, que es el más frecuente. También pueden aparecer abscesos pancreáticos, estenosis biliar, obstrucción duodenal, incluso la aparición del cáncer de páncreas, trombosis de la vena esplénica o portal, pseudoneurismas, enfermedades extrapancreáticas. Podemos ver hemorragias intraquísticas, intraabdominales o digestivas, la aparición de fístulas internas o externas, e incluso la aparición de ascitis. El pseudoquiste lo vamos a ver como una lesión hipodensa, con densidad cercana al agua, con paredes más gruesas y definidas, siempre y cuando el quiste no esté complicado y contenido homogéneo. Si ese quiste se complica con infección o con hemorragia, dijimos que puede presentar en su contenido áreas de distintas densidades. Y si es en ecografía, vamos a ver el pseudoquiste como una lesión de contenido líquido, de paredes irregulares, gruesas, y el contenido va a depender. Va a ser homogéneo o anecoico, si es un pseudoquiste no complicado, o puede presentar
ecogenicidad es distinta, huecos en suspensión en su interior, si se complica con infección o con hemorragia. El quiste también se puede romper. Si se rompe, lo puede hacer hacia la cavidad peritoneal, lo puede hacer hacia la pleura o hacia el tracto gastrointestinal. Cuando el pseudoquiste se comunica con el tracto gastrointestinal, puede haber pasaje de aire desde el intestino hacia el interior del pseudoquiste. Y aquí no debemos confundirnos con un pseudoquiste infectado con gérmenes productores de gas. También debemos hacer, ante la presencia de un pseudoquiste, un diagnóstico diferencial con un tumor quístico o un tumor con áreas de necrosis. También debemos hacer el diagnóstico diferencial con un Wilson con franca dilatación, o incluso con aneurismas de la arteria intrapancreática. Se dice que los pseudoquistes se ven tanto en pancreatitis aguda como también en la pancreatitis crónica. Pero si el pseudoquiste está asociado a dilatación del conducto principal, sumado a calcificaciones intraductales, es altamente sospechoso de pancreatitis crónica. Acá vemos un pseudoquiste que en secuencia en T1 se ve hipointenso y en la colangioresonancia se ve hiperintenso. Otra de las complicaciones, dijimos los pseudoaneurismas, como en este caso veo un pseudoquiste y en la pared del pseudoquiste un área hiperdensa que correspondía a un pseudoaneurisma. También puedo ver la dilatación ductal, que veo acá como esta imagen tubular hipodensa, y esta dilatación del conducto estaba en relación a un proceso tumoral que se localizaba en el cuerpo del páncreas y que comprimía al conducto principal. Otro método diagnóstico, y el mejor se diría, es la ecoendoscopía, es el de mayor sensibilidad para detectar cambios precoces con alta definición para alteraciones del parénquima, como así también del conducto principal y de las colaterales. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 60%. Se dice que la ecoendoscopía ha surgido como una prueba de diagnóstico de primera línea para estadios tempranos de pancreatitis crónica. También para la evaluación de lesiones quísticas o masas. Y tiene una ventaja adicional, es que me permite llevar a cabo una punción guiada del parénquima pancreático, obtener muestras para el estudio histopatológico. En el 2009, de acuerdo a los hallazgos de ecoendoscopía, se realizó una clasificación que es la clasificación de Rosemont, que se basaba en los criterios parenquimatosos y ductales, porque yo dije que la ecoendoscopía es muy buena para valorar tanto el parénquima como los conductos, el conducto principal, como así también los conductos colaterales. Esos criterios incluían, en base a los criterios parenquimatosos, podían ser puntos ecogénicos con sombra acústica, la lobularidad con o sin patrón en panal de abeja del parénquima, puntos ecogénicos pero sin sombra acústica, la presencia de quistes o la presencia de bandas ecogénicas. Y en cuanto a los criterios ductales, podía encontrar cálculos en los conductos, cálculos en el conducto pancreático principal, un contorno irregular del conducto pancreático principal, dilatación tanto del conducto pancreático principal como de los colaterales, o márgenes ecogénicos del conducto pancreático principal. Dependiendo del número de estas características o criterios, se iba a clasificar la pancreatitis en, primero, páncreas normal, segundo, una pancreatitis indeterminada o no concluyente, tercero, hallazgos indicativos de pancreatitis crónica, y cuarto, hallazgos consistentes de pancreatitis crónica. Pero la principal limitación de esta clasificación fue la falta de homogeneidad en los criterios diagnósticos y la escasa correlación intraobservador, por lo cual hoy en día no está validada la clasificación de Rosemont. Se dice que la colangioresonancia con secretina asociada a una resonancia con administración de gadolinio ofrece una eficacia diagnóstica muy similar a la ecoendoscopía. Ya sea que decidamos realizar o ecoendoscopía o la asociación de esas dos resonancias, va a depender de la disponibilidad de uno u otro método. La RCP también es un estudio sensible para detectar los cambios mínimos
en el conducto, ya sea en el contorno o en el calibre. Del conducto principal, como también de las colaterales, o sea que igual que la ecoendoscopía. Pero no tienen la posibilidad de la ecoendoscopía de ver qué sucede en el parénquima del páncreas. Además, la RCP tiene la ventaja que proporciona conductas terapéuticas, como vimos en otras unidades, que la RCP nos permitía pintar toda la vía biliar, evaluar el calibre de la vía biliar, las paredes de la misma, ver si existen imágenes de falta de relleno, si existían cálculos próximos al endoscopio, podíamos extraer los mismos de acuerdo al tamaño, y si existía obstrucción de la vía biliar, se podía implementar la dilatación con balones inflables y colocar posteriormente material de prótesis como los stents. Pero además me permite la RCP obtener muestras de jugo pancreático. De acuerdo a los hallazgos de la RCP, vamos a tener los criterios de Cambridge, así como teníamos la clasificación en la ecoendoscopía de Rosemont, según los hallazgos en ese método, ahora vamos a tener los criterios de Cambridge por RCP. Estos criterios de Cambridge se describieron en 1984 y según el número de anomalías que se encontraban en los conductos, ya sea principales o secundarios, ¿no es cierto? Íbamos a tener el Cambridge 1, 2, 3, ahora como los vamos a describir en un rato. Pero a que debido a que el RCP es un estudio que es invasivo y con riesgo de complicaciones, normalmente no recomendamos el RCP para un diagnóstico inicial de pancreatitis crónica. Y hoy en día se reemplaza por otras técnicas que no sean invasivas, como la ecoendoscopía, la tomografía y la colangioresonancia. Como fueron tan útiles estos criterios de Cambridge, se los adaptaron para que se puedan utilizar en tomografía y en resonancia. Hoy en día la colangioresonancia está suplantando a la RCP en el diagnóstico de pancreatitis, pero recordamos que la colangioresonancia no es sensible para valorar las ramas pancreáticas de segundo y tercer orden. Acá vemos una RCP donde vemos el endoscopio y vemos que se pinta el conducto pancreático principal, que tiene un trayecto irregular y que se muestra dilatado. Los criterios de Cambridge, acá los vamos a ver descritos. Primero, tenemos un páncreas normal, donde el conducto pancreático principal es normal, y los conductos secundarios también son normales. El Cambridge 1 es inconcluyente. Muestra un conducto pancreático principal normal, y menos de 3 conductos secundarios anormales. El Cambridge 2 ya se habla de pancreatitis, de una pancreatitis crónica leve, donde aún el conducto pancreático principal es normal, pero hay una alteración de más de 3 conductos secundarios. En el Cambridge 3 es la pancreatitis crónica moderada, ya hay anomalías en el conducto pancreático principal y continúan más de 3 conductos secundarios anormales. Y el Cambridge 4 o pancreatitis crónica severa, ¿no es cierto? Vemos que el conducto pancreático es anormal, pero asociado a dilatación quística de más de 10 milímetros, defectos de represión intraductal, obstrucción, dilataciones o irregularidades de los conductos, la presencia de calcificación o cálculos pancreáticos, o incluso invasión a órganos contiguos. Y en cuanto a los conductos secundarios, mantiene la alteración de más de 3 conductos. Entonces, todo esto solamente en base a la RCP y en cuanto a la visualización de las alteraciones de los conductos. Estos criterios se adaptaron para que después puedan utilizarse en tomografía y resonancia. Vamos a ver un Cambridge normal, donde no existe alteración ni de los conductos principales ni secundarios. El Cambridge 1, que era no concluyente, donde veíamos solamente alteración de los conductos secundarios. El Cambridge 2, donde ya empieza la pancreatitis crónica, pero que aún muestra un conducto principal normal. En la pancreatitis moderada y severa, que corresponde al Cambridge 3 y 4, vemos que ya existe alteración del conducto pancreático principal. Y en el último grado, la alteración del conducto pancreático principal podría estar en asociación a dilataciones, estrecheces, aparición de quistes de más de 10 milímetros, o incluso la presencia de cálculos o invasión a órganos vecinos. Esta es la adaptación de los criterios de Cambridge para la tomografía y la resonancia.
donde aparte de los criterios ductales que describía el RCP, se instalan criterios parenquimatosos que el RCP no podía valorar. ¿Cuáles son esos criterios parenquimatosos? El aumento del tamaño de la glándula, el parenquima heterogéneo, la irregularidad del contorno de la glándula, la presencia de quistes que se pueden clasificarse según sean menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro, y también la afectación a órganos vecinos. Por supuesto que no es necesario que se sepan estos criterios, pero no está de más mencionárselos. En este ejemplo vamos a ver un páncreas que corresponde a una pancreatitis autoinmune, donde está aumento de tamaño, aspecto inhomogéneo, principalmente en la porción anterior del cuerpo del páncreas. Lo mismo acá, donde ya vemos un páncreas con mayor, ¿no es cierto?, inhomogeneidad, y en la tomografía vemos que el páncreas está aumentado y que tiene la típica forma de salchicha. Acá va a presentar en la resonancia los cambios típicos de las pancreatitis crónicas que mencionamos, donde en una secuencia en T1 con saturación grasa, el páncreas se muestra con un realce disminuido, y que tras la administración del contraste endovenoso muestra un realce heterogéneo y tenue, no hiperintenso como lo hace en situaciones normales, y que en la fase venosa presenta un realce tardío, con una hiperintensidad periférica que corresponde al realce tardío de la cápsula fibrosa. Más abajo, en la colangioresonancia, podemos ver, aunque es muy difícil de detectar, pero está marcado por las flechitas verdes, el conducto principal totalmente estenótico. Para terminar, acá les muestro la especificidad y la sensibilidad de los distintos métodos diagnósticos, donde tenemos en primer orden la ecoendoscopía con una sensibilidad del 97%. Le sigue la RCP con una sensibilidad de 75 y 95%, y no menos importante, en tercer orden, la tomografía y la colangioresonancia. Recordamos que si nosotros asociamos la colangioresonancia con la administración de secretina más una resonancia con gadolínio, tiene la misma sensibilidad que la ecoendoscopía. Para terminar, como conclusión, diríamos que el diagnóstico clínico de la pancreatitis crónica es difícil, principalmente en un estadio temprano o precoz. Por lo cual, los métodos imagenológicos tienen un importante papel valorando signos típicos y atípicos de la pancreatitis crónica, también que nos va a permitir detectar posibles causas subyacentes de pancreatitis crónica, y buscar también las complicaciones por su relevancia terapéutica. También es muy útil porque podemos estudiar la aparición del cáncer de páncreas, que se relaciona a la pancreatitis crónica. Ahora bien, no existe ninguna técnica imagenológica capaz de proporcionar un diagnóstico certero de pancreatitis crónica, especialmente en estadios iniciales de esta enfermedad. Muchas gracias.